Ahí está. Bien. Entonces, el objetivo del día de hoy, chiquillos, va a ser comprender las características de la inducción magnética, chiquillos, y comprender los experimentos que Michael Faraday, que fue el responsable de esto, creó para poder explicar este comportamiento magnético. Obviamente, es como un tema histórico, así como de temporalidad. Faraday vino después de Ørsted. Es decir, esta duda que tenía Faraday de que si era posible hacer el proceso contrario, es decir, de partir de un imán generar corriente eléctrica, fue tomando básicamente los aportes que había dado Ørsted en este sentido. Es decir, Ørsted fue, por decirlo, el pionero en esta inducción. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es que, como bien dice ahí, Hans Christian Ørsted descubrió que el magnetismo podía ser inducido por una corriente eléctrica, es decir, la inducción eléctrica, por así decirlo, a partir de la electricidad, podía generar magnetismo. Es decir, eso fue lo que hemos estado viendo ahora, que también sale en la prueba, que a partir de un conductor cargado se puede generar magnetismo. Al momento de hacer circular la corriente a través del conductor, se genera una zona también de magnetismo, se puede determinar a través de la línea de campo magnético, de la limadura de hierro, que es el experimento más importante en esto, que se puede generar una zona de magnetismo a partir de la corriente eléctrica. Y, obviamente, en ese momento, en la época, esta revolución en cuanto a poder generar magnetismo a partir de electricidad, obviamente creó una interrogante para los científicos, que fue pensar, ¿y si se puede, y se podrá hacer al revés, en el sentido opuesto? Es decir, si una corriente genera un campo magnético, ¿podrá un campo magnético generar corriente? Es decir, el magnetismo de los imanes, ¿podrá generar corriente de alguna manera? De esta forma, chiquillos, se señala que había también interés en ver si esta inducción eléctrica se extendía y pasaba a ser una inducción electromagnética, es decir, electricidad y magnetismo combinados, haciendo un proceso de ambas sentidos. Fueron muchos los científicos, chiquillos, que estuvieron encargados de realizar esto, de hacer todo este proceso, pero fue uno quien destacó sobre los demás, que fue como el pionero en este sentido, y el que dio también los mayores descubrimientos y que permitió también lograr encontrar una respuesta a esto, que fue Michael Faraday. Si mi memoria no me falla, chiquillos, voy a buscarlo igual para confirmar, el año del experimento de Faraday. Esto fue en el año 1821, o sea, a comienzos del siglo XIX. Mientras que lo que hizo Ørsted fue en un año antes. Es decir, prácticamente fueron al mismo tiempo. En el año 1820, Ørsted se dedicó a generar esta corriente y poder provocar magnetismo. Un año después, Faraday fue capaz de crear dos experimentos que le permitieron comprobar que también el magnetismo se puede generar a partir de los imanes. Es decir, fueron prácticamente uno seguido de otro. El siglo XIX también fue un siglo también de mucha revolución en cuanto en el área científica. Por ende, nadie quería quedarse abajo de esta revolución y Faraday no fue la excepción. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a explicar estos dos experimentos, estas dos experiencias que tuvo Faraday y que le permitieron poder comprobar la forma en que la electricidad se podía generar a partir del magnetismo. Primero, antes que todo, chiquillos, vamos a definir un concepto que no está ahí, pero que yo voy a mostrar en pantalla. Ahora voy a mostrar una fotito que voy a agregar a la PPT para que lo vean. No sé si va a aparecer al tiro en la siguiente PPT, pero lo voy a colocar ahí. Ahí está. Veamos si que sale. Entonces, lo que se esperaba ahora entender, chicos, como dice ahí, es que si el campo magnético, la corriente se podía generar a partir de un campo magnético. Entonces, lo primero que hizo Faraday fue tomar un instrumento nuevo también que se estaba ocupando mucho en magnetismo, que era la llamada la bobina. ¿Qué es la bobina, chiquillos? La bobina no es más que un cable de cobre enrollado una cantidad finita de veces, tal como el que se muestra en la pantalla. La bobina, chiquillos, es un cable de cobre
que se enrolla una cierta cantidad de veces, que forma lo que se llaman las espiras, y que permite aprovechar sus características conductoras de la bobina para poder generar ahí distintos fenómenos. La bobina que ocupó Faraday era muy similar a la que está aquí, apareciendo aquí, que posee un núcleo de hierro que permitía, por así decirlo, darle forma al imán, digo, a la bobina. Adentro estaba por aquí, en la zona estaba hueco en medio, pero estaba enrollado un alambre de cobre alrededor de él. ¿Qué hizo Faraday, chiquillos, en este experimento? En esta experiencia de Faraday, chiquillos, descubrió el fenómeno de inducción electromagnética, es decir, que consistía en la generación de corriente eléctrica a partir de un campo magnético variable. ¿Cómo lo varió? De la siguiente forma. Vamos a ver que ocupó una bobina muy similar a la que están viendo ahora para generar corriente variable. ¿Por qué variable? Lo veremos a continuación. ¿Cuál fue lo que hizo Faraday? Faraday lo que hizo fue tomar esta bobina muy similar a la que le había mostrado, con este núcleo de hierro, y la conectó a través de cables al galvanómetro, instrumento que también sirve para medir corriente. Y lo que hizo fue tomar un imán y fue introduciéndolo por dentro de la bobina, por el espacio vacío que tenía la bobina, y lo fue sacando. Algo similar a lo que vemos ahí en esa animación. Entonces, ¿qué pasaba? Que a medida que Faraday introducía y sacaba el imán de dentro de la bobina, el galvanómetro reaccionaba y marcaba corriente. Pero cada vez que Faraday metía el imán, la corriente tenía una polaridad y cuando la sacaba generaba una corriente de polaridad contraria, es decir, iba variando su polaridad. Es decir, se comportaba muy similar, chiquillos, a lo que es la corriente alterna. Es decir, que va cambiando su polaridad a medida que se metía y se sacaba el imán dentro de esta bobina. Entonces, ¿qué pasó? Como dice ahí, al acercar el imán a la bobina, se inducía una corriente durante un momento, mientras estaba en movimiento. Es decir, mientras se mueve el imán, se mete y se saca dentro de la bobina, se inducía una corriente variable, que iba invirtiéndose a medida que entraba y salía el imán. Es decir, la corriente era positiva cuando el imán entraba y la corriente era negativa cuando el imán salía. Pero a medida que entraba y salía, la corriente se mantenía siempre en un rango. Es decir, por ejemplo, iba de 10 a menos 10. Si hacía este movimiento de meter y sacar el imán dentro de la bobina, veía ese efecto de que iba conectándose, aumentando y disminuyendo la intensidad. Otra cosa que también descubrió Faraday fue que cuando dejaba el imán fijo adentro, si lo dejaba ahí, cuando dejaba el imán adentro de la bobina, no observaba ninguna corriente inducida. Es decir, si Faraday solamente metía el imán adentro de la bobina y lo dejaba quieto adentro, no generaba corriente. Entonces, ¿qué descubrió ahí? Descubrió ahí Faraday que la corriente es inducida únicamente cuando el campo magnético está en movimiento. O sea, el imán se está moviendo. Si el imán se mueve, va variando la corriente porque el campo magnético en un momento al estar más cerca, por lo que hemos visto, es más intenso y al momento que se aleja es más débil. Entonces, ese cambio de campo magnético a medida que el imán se acerca y se aleja de la bobina es la que genera una corriente inducida, una corriente variable. Y además, Faraday descubrió que a medida que movía más rápido el imán, digo, dentro y sacando de la bobina, la intensidad del campo magnético provocaba que la corriente fuera aún mayor. Entonces, también lo que hizo Faraday fue cambiar la bobina y poner una bobina de más espiras, es decir, con más cable enrollado, lo cual provocó que al hacer este movimiento de colocar y sacar el imán dentro de él, también aumentara aún más la corriente. Entonces, ¿qué conclusiones llegó Faraday? Que nosotros podemos inducir a una corriente a la zona interior de una bobina si es que aumentamos la velocidad en la que sacamos y metemos el imán adentro de la bobina y si el número de espiras era mayor. Es decir, una bobina más grande generaba mayor corriente cuando el imán estaba entrando y saliendo a través de él. Entonces,
¿Qué conclusiones sacó Faraday de esto? Uno, lo que estaba buscando, que efectivamente la corriente se puede generar a partir del magnetismo, pero que la corriente es variable, no es una corriente fija, es decir, no es como la corriente que encontremos en una pila, por ejemplo. Esta corriente iba variando a medida que se metía y se sacaba el imán dentro y fuera de la bobina, lo cual provocaba finalmente que eso cambiara la intensidad de la corriente, su polaridad, es decir, su sentido. Descubrió además que la velocidad en la que se metía y sacaba el imán dentro de la bobina hacía que esta variación fuera más rápida o más lenta, y que si las bobinas tenían más espiras, o sea, estaba más enrollado el cable de cobre, había más cable de cobre enrollado, esta corriente era aún más intensa. Entonces, este experimento fue el revolucionario, chiquillos, por así decirlo. Este fue el experimento que marcó la revolución y que ya permitió empezar a establecer que efectivamente sí se podía generar corriente a partir del magnetismo. Es decir, se podía prescindir de los circuitos tal como los estábamos conociendo. Sin embargo, Faraday quiso ir más allá y quiso ver si esta corriente que generaba este experimento, o si la corriente que genera un imán o una bobina a partir del magnetismo, del campo magnético que se genera, era transmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podía transmitir, podía mover, podía traspasar esa corriente generada por la bobina a otro circuito. Porque Faraday lo que quería concluir con esto es que si este era un hecho aislado, o esa corriente era tan útil que yo podía, por ejemplo, esa bobina conectarla a otro sistema y ese sistema aprovechar la corriente que estaba generando este experimento. Para ello, Faraday modificó un poco las características de su experimento y generó esta segunda experiencia. ¿Qué hizo ahora? Enrolló dos bobinas alrededor de una barra de hierro, muy similar a la anterior. La primera bobina la conectó a una batería y la segunda la conectó a un galvanómetro para medir la corriente que estaba circulando. Y esta bobina que estaba conectada a la batería tenía un interruptor, es decir, que podía cortar el paso de la corriente. ¿Qué pasó? Que al momento de que Faraday conectó el interruptor, vio que la corriente eléctrica se inducía corriente en la segunda bobina. ¿Por qué? Uno dirá, ya, pues, están conectados por un cable de hierro y la conducción eléctrica va a hacer que llegue la corriente al otro lado. Faraday comprobó a partir de la experimentación que eso no estaba pasando. ¿Por qué? Porque Faraday acercó una brújula a este sistema y vio que la bobina conectada a la corriente generaba magnetismo, como lo había dicho Ørsted. Esta parte ya la aseguró. Esta parte, donde está la batería, la utilizó Faraday para comprobar nuevamente que lo que Ørsted decía era cierto. Es decir, si conectamos, hacemos pasar corriente por un cable, generamos magnetismo. ¿Qué pasó? Que este magnetismo fue induciendo por esta misma barra de hierro a que se generara corriente por aquí. ¿Y qué pasaba? Que cuando Faraday desenchufó este sistema, vio que la corriente, el sentido de la corriente en la segunda bobina cambiaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Faraday? Al enchufar y desenchufar este circuito, al enchufar y desenchufar la batería de la bobina, haciendo lo mismo que había hecho antes de meter y sacar el imán dentro de la bobina. Entonces, ¿qué conclusiones encontró aquí Faraday? Que a partir de un circuito eléctrico, uno puede generar el mismo efecto magnético que generaba un imán entrando y saliendo de una bobina. Es decir, uno podía generar ese mismo efecto de corriente variable sin tener un imán, sino que generando magnetismo a partir de corriente. Uno dirá, pero la gracia de esto era que no tuviéramos, ¿cómo se llama?, que ocupar baterías. Pero, ¿cuál era la ventaja de este experimento que hizo Faraday? Que se necesitaba solamente una fuente de corriente para generar electricidad en un gran circuito. ¿Por qué? Porque al inducir magnetismo en un puro punto, el magnetismo se iba a encargar de ir generando el resto de la corriente a través de todo lo que siguiera. Entonces, ¿qué conclusiones sacó Faraday con esta segunda experiencia?
primero comprobó lo que había dicho con su primera experiencia de que el magnetismo genera corriente a través de un cambio con un movimiento de la corriente, del imán. Y la segunda experiencia también le permite comprobar que si nosotros modificamos el magnetismo generado por corriente, provocamos el mismo efecto que cuando estamos haciendo lo del imán dentro y fuera de la bobina. Es decir, podríamos generar el mismo efecto del imán entrando y saliendo de la bobina con corriente y sin hacer un experimento tan exagerado. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que Faraday estableció el concepto y extendió el concepto de inducción eléctrica que había dicho Ørsted de inducir que se genere magnetismo a partir de corriente. Él fue más allá y dijo que era posible también hacer el proceso inverso, es decir, generar corriente a partir de magnetismo. Estos dos experimentos, chiquillos, permitieron generar una revolución científica que permitió la posibilidad de no ocupar más corriente para generar electricidad de manera masiva. Es decir, que era suficiente con el uso de imanes para poder generar electricidad. Lo cual fue una revolución nuevamente y que obviamente después fue Nikola Tesla el que también quiso seguir ¿cómo se llama? Ocupando esto y generando después como electricidad gratis e ilimitada. ¿Por qué? Porque se iba a hacer corriente sin tener que conectar tendríamos que hacer corriente, generar corriente, sin conectarnos a la toma corriente, por así decirlo. Chiquillos, les voy a mostrar el experimento de Faraday de una página, en un video de YouTube que encontré que se llama de Ciencia Bit. Es como muy españolísimo, le aviso al tiro, es como muy experimento para niños, pero este experimento se puede hacer y funciona. Así que si me dan un segundo, chiquillos, voy a cambiar la ventanita para que puedan ver el experimento. Vamos a compartir la pestaña del vídeo, porque ahora que está en español vamos a ver el vídeo. Así que atención con esto, para que vean que es real. ¿Me avisan si se escucha bien, por favor? Enrollado que da 3 vueltas. Se Es escucha decir, bien, pero doble. aquí tengo un alambre de cobre enrollado que da 3 vueltas, es decir, 3 espiras. Vamos a conectar este medidor, que es un microamperímetro, detecta pequeñas corrientes eléctricas. Vamos a conectarlo a nuestra pequeña bobina, que consta tan solo de 3 espiras. Y a continuación... El experimento, chiquillos, también va a servir para comprobar lo que les decía, que si aumentamos la cantidad de espiras de la bobina, la corriente marcada iba a ser también diferente. Pero que presten atención a eso igual. Vamos a introducir un imán dentro de las espiras. Lo metemos y sacamos lo más rápido posible. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con 9 espiras. Lo conectamos al microamperímetro y acercamos un imán. A continuación os enseño cómo he construido esta bobina y vamos a probar con ella a ver qué ocurre. Metemos y sacamos el imán rápidamente y observamos que debido a que tiene muchas espiras, genera mucha más corriente eléctrica. Si dejamos el imán en reposo respecto a la bobina, no se produce corriente. Tiene que haber una variación del flujo magnético. Es decir, las líneas de fuerza del imán, las líneas del campo magnético,
tienen que variar respecto a la bobina. Si en vez de introducir el polo norte del imán, introducimos el polo sur, vemos que la corriente circula en sentido contrario. Lo mismo ocurre al sacar el imán. Cuando metemos el imán, la corriente circula en un sentido y al sacarlo, en sentido contrario. Y aquí lo mismo, pero al revés. Y ahora vamos a hacer una prueba con esta bobina procedente de un electroimán que tiene aún muchas más espiras de un hilo más fino. Observamos cómo la aguja llega a golpear con el extremo. Vamos a ver ahora la diferencia entre hacer el experimento con un imán normal y corriente como este, es un imán de tipo alnico, de relativamente poca potencia, con un imán como este, aquí tengo dos, de tipo de neodimio, que son imanes extremadamente potentes. Podemos ver la diferencia entre el primero y el segundo tipo de imanes. Vamos a introducir el imán por el polo norte y a sacarlo lo más rápido posible. Y observamos hasta dónde llega la aguja del microamperímetro. Y ahora hacemos lo mismo con los imanes de neodimio. Por tanto, podemos concluir que la intensidad de la corriente eléctrica que se induce en una bobina es directamente proporcional al número de espiras, como hemos visto antes, y a la intensidad del campo magnético que interacciona con dichas espiras. Y ahora voy a intentar repetir algo parecido al experimento que hizo Faraday. Para ello necesitamos un electroimán, que no es más que un tornillo con unas espiras de cobre esmaltado alrededor. Vamos a introducirlo aquí. Y ahora conectamos una pila de 9 voltios. Y observamos a qué altura llega la aguja del microamperímetro. Y ahora hacemos lo mismo con esta batería, que es más potente. Vamos a conectarlo muy poco rato porque si no se nos calienta el electroimán, se calienta el hilo. Y observamos cómo la aguja llega más alto. Por tanto, la intensidad de la corriente que genera aquí un campo magnético en este electroimán, cuanto mayor sea, mayor campo magnético tendremos y mayor corriente tendremos inducida en nuestra bobina. Esto es el principio de funcionamiento de un transformador. Y se fijan, chiquillos, aquí esta persona hizo los dos experimentos que les estaba explicando. Y si se dieron cuenta, chiquillos, en el segundo experimento, él conectó la batería aún a la bobina, pero no estaba tocando, la bobina no tocaba la otra. Entonces, a eso me refería cuando se inducía corriente en un imán, en una bobina a través del campo magnético de la otra. En ningún momento las dos bobinas se estaban tocando. Por ende, había una inducción. ¿Se acuerdan que al principio de año, cuando vimos inducción eléctrica, se podía inducir corriente a partir de acercar uno con otro? Aquí pasaba lo mismo, pero aquí se induce a partir del campo magnético. También, al principio del experimento, del video, esta persona va cambiando la cantidad de espiras de las bobinas, y ustedes pudieron apreciar cómo cada vez que las bobinas tenían más cable de cobre enrollado, el marcador del amperímetro, o el que en ese tiempo era el galvanómetro que ocupaba el Faraday, marcaba más, cada vez iba marcando más y más. Entonces,
Y también esta persona trataba de meter y sacar el imán lo más rápido posible, por lo que les decía, entre mayor era la velocidad en la que entraba y salía el imán, en este caso, la inducción del campo magnético hacia la generación de corriente era mucho mayor. Luego ocupó otros imanes que son son imanes más intensos, comprobando también lo que yo les decía hace un rato, chiquillos, que si aumentábamos la intensidad del campo magnético, aumentábamos la intensidad del imán, como decía en la diapositiva anterior, ahí decía la intensidad de la bobina inducida depende de la velocidad con la que movemos el imán y la intensidad del campo magnético del imán. ¿Cómo cambiamos la intensidad del campo magnético? Tiene un campo magnético más intenso a partir de un imán más fuerte. Una de las cosas que también salió en la prueba sobre cómo, digo, en la guía de preparación de que cómo teníamos un mejor o un peor imán, era también aumentando su fuerza magnética, la cual representaba a través de estas líneas de campo magnético. Tíos, se entendió un poco con este video, un poco mejor, la experiencia de Faraday y cómo también se puede inducir corriente a partir de imanes. ¿Quedó claro? ¿Se aclaró más lo que les estaba contando con el video? ¿Sí? Tíos, yo cuando suba la clase, voy a subir el video también, el enlace para el video, como dice ahí, para que lo puedan ver de nuevo. Me habría gustado haber hecho ese experimento aquí o haberlo tenido en vivo, pero conseguirse esos imanes así como el que mostré es muy difícil y son muy caros también. Entonces, por eso busqué ese vídeo y lo tenía preparadito para que lo pudieran ver. Bien, tíos, hoy ya vamos a terminar un poquito antes, comentarles que para aquellos que todavía no han terminado la prueba, que son 9 personas todavía que no la han entregado, les pido, chicos, que durante el día vayan entregando la prueba. Voy a darles la hasta final del día para poder recibir la prueba. Y los demás, yo quiero que durante la tarde, chiquillos, les voy respondiendo, les voy revisando cada uno de sus pruebas para ver si las fotografías que cargaron están bien subidas. Y cualquier detallito con las fotos, les aviso, les digo, mándenme de nuevo la foto de tal pregunta a mi correo, si es que hay algún error por ahí. Así que, chiquillos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, con respecto a que si están inseguros con lo que mandaron, me avisan. Podemos ahí ver cómo podemos solucionar ese problema, porque todavía estamos dentro del tiempo de entrega del acta. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Primero que todo, desearles muy buen día y también desearles una muy buen descanso en estas patrias. Cuídense mucho, descansen harto y de vuelta a vacaciones vamos a continuar con este tema, chiquillos. Nos vamos a entender más sobre la electricidad y el magnetismo, que todavía nos queda una cucharadita que ver de esta materia. Ahí el personaje habló de transformadores. Tenemos que hablar también de ellos como una aplicación directa de todo lo que estamos viendo ahora. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que estén súper bien, muy buen día y nos estamos viendo ya de vuelta de vacaciones. Así que descansen harto y nos vemos. Ya, chicos, que estén bien. Chao, profe, Gracias. cuídense igual. Chao, profe, cuídese, pásala bien. Chao, Igual profe. ustedes descansen.